Estamos en el Museo del Oro ubicado en Bogotá, donde podemos hallar una gran colección de oro que representa la herencia colombiana. El museo nos presenta la historia y la leyenda del Dorado, mostrándonos la importancia de la laguna de Guatavita en esta historia. Es una pieza fundamental para conocer la historia prehispánica y su relación con el oro, contándonos el contexto cultural que rodea la leyenda del Dorado y Guatavita. En el Museo del Oro se encuentra una gran colección de objetos relacionados con la leyenda del Dorado, como puede ser la balsa muisca. También podemos encontrar el Tesoro de los Nariños, que es una gran colección de 700 piezas de oro descubierta en una tumba muisca en el siglo XX. Pueblo antiguo. El antiguo pueblo de Guatavita fue habitado por la civilización muisca. Al llegar los españoles a la región tenían una visión diferente de la organización social y política. Buscaban controlar las tierras y recursos naturales de la región. Poco tiempo después los muiscas fueron desplazados y obligados a abandonar su pueblo. Perdieron su territorio ancestral, su vida tradicional y su conexión con la laguna de Guatavita. En la década de 1960 se decidió construir la represa de Tominé como parte de un proyecto para abastecer el agua potable a Bogotá. Implicaba invadir gran parte del territorio donde se encontraba el antiguo pueblo de Guatavita. Esto significaba que el pueblo ancestral y su conexión con la laguna serían sacrificados para su progreso y desarrollo. En la actualidad, Guatavita es un pueblo principalmente visitado por la historia que tuvo en la antigüedad. Hoy en día cuenta con una gran atracción turística contándonos su historia del embalse de Tominé y su arquitectura colonial. Estando en la plazoleta central, encontramos una ruta que cobra 20.000 pesos colombianos ida y vuelta hacia la laguna, demorándonos aproximadamente 20 minutos en llegar al lugar. Dos normas de las más básicas: prohibido fumar o encender fogatas dentro de ella y prohibido consumir cualquier tipo de alimento. A partir de este momento solamente bebidas hidratantes, que como ya sabemos solamente en botellitas de vidrio, lata o Tetra Pak, ¿vale? Todo esto es para generar más conciencia en nuestras nuevas generaciones realmente, ¿listo? Vamos a aprender el día de hoy un poquito de muisca cubún, de plantas medicinales y la famosa leyenda del Dorado. Es lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy. Así que déjenme decirles que iniciamos nuestro recorrido. Bienvenidos. Planta para desinflamar y cicatrizar al mismo tiempo, por eso es tan popular hoy en día en ciertas cremas y pomadas. ¿Listo? Aquí la vemos en ese color verde, pero también hay otra con morada por el borde y en el centro, la misma suelda con suelda, ¿ve? Un quiche, muy bien. Variedad de bromelia, ¿listo? ¿A qué fruta se les parece? A la piña, muy bien. La piña es una de las bromelias casi que más consumidas casi que por todo el mundo realmente, ¿listo? Pero es una variedad de bromelia. Aquí se reconoció como quiche, guiche, o nuestros abuelos lo conocían era como los miados de la montaña, ¿listo? ¿Por qué razón? Si ustedes se acercan y miran, van a encontrar que tiene mucha agua, ya retiene el agua, son bebederos naturales. Si ellos se perdían en un ecosistema como este, lo que hacían era darle la vuelta, y de esta planta sale más de 1 litro de agua aproximadamente. Lo que hacían era filtrarlo y luego consumirlo, algo que ya no podemos hacer hoy en día. Si lo hacemos, muy seguramente vamos a ir a buscar a quién, a nuestro médico de cabecera, así que no lo consuman. Ellas no son parásitas, ¿no? Miren, nosotros las encontramos así en los árboles y muchos creen que es una planta invasiva o parásita. Son epífitas, que dan sus propios nutrientes. Además de esto, este tipo de bromelia también fue muy usado aquí en Colombia antiguamente por nuestros abuelos, ¿no? Nuestras abuelas lo utilizaban para hacer el famoso envuelto de 3 puntas, un envuelto triangular, ¿listo? El bollo de quiche. Así que realmente muy importante. Hoy en día ya no vemos tanto de eso, ya se está perdiendo la tradición, ¿vale? Casita principal de quiénes? De las ranitas, siendo Colombia el segundo país con más cantidad de anfibios. ¿Cuál es el primer país con más anfibios? Brasil, muy bien, con más de 800. Colombia tiene 750 y aumentando. Solo que es que ellos tienen mucho más terreno en la parte del Amazonas, ¿cierto? Así que pueda que tengan más especies.
Vamos a contar que sería el occidente. Aquí es donde vamos a ingresar, nos sentamos, todos hacia la parte derecha, por favor. Mucho orden, mucho respeto y hablamos de la famosa leyenda del Dorado. Así que bienvenidos. Todos los recorridos lo dicen. Pero resulta que la tarea no era tan fácil como simplemente trasnochar. Por esa puerta iban a ingresar unas bellas y hermosas cuchas y guarichas completamente desnudas. ¿Cuál era la misión de ellas? Provocar, seducir y distraer a nuestro futuro cacique. Ellas iban a ingresar. Él no podía desearlas mentalmente. Que para un hombre completamente desnudo, ¿qué pasa si llega a desear a una mujer mentalmente? Cualquier movimiento muscular lo puede delatar, ¿cierto? Así que no las podía desear. Si no era capaz de controlar sus emociones, no era capaz de controlar todo su territorio, era vital que pasara esa prueba. Mucho menos podía llegar a tocarlas. Si las tocaba, iban a ingresar unos guaches por esta puerta, con una roca filosa, y iban a tocar la extensión de su cuerpo más sagrada. ¿Cuál sería? Ay, le toca pensar bien. La verde, sí, es el palo masculino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué le tocaría? El cabello, muy bien. No hay necesidad de picarlo tanto. A ver. Pero realmente sí, lo más sagrado para la cultura muisca va a ser su cabello. Imagínense a nuestros líderes 9 años en una cuca del saber. Si ingresaron a la edad de 12 años, 9 años después, ¿cuántos años vienen teniendo? Aproximadamente 21, ¿no? Quiere decir que iba a crecer su cabello completamente. Para ellos representaba toda esa sabiduría que habían adquirido durante toda esa época. La leyenda del Dorado tiene sus raíces en la tradición muisca. Según la leyenda, durante ciertos rituales, el líder muisca se cubría en polvo de oro y se sumergía en la laguna como símbolo de entronización y ofrenda a los dioses. Esta leyenda trajo la atracción de los conquistadores españoles, quienes buscaban la mítica ciudad de oro conocida como el Dorado. Hay que creer en que no creer, ¿vale? Hay que saber muy bien. Lo primer error que vemos, lo más notorio, cuando ellos llegaron a todo Sudamérica, no aquí a Colombia, sino a todo Sudamérica, ¿a dónde creyeron que habían llegado? África. A la India, ¿cierto? Por eso nos describieron como unos indios. ¿Y que cómo estábamos vestidos nosotros acá? Con una pañoleta. Desnudos o con taparrado, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan nosotros hace 600 años haciendo ese recorrido en taparrado? No, ¿cierto? Perjudicial 100% para nosotros los hombres, así que no. Ellos ya eran expertos del tejido en algodón, tenían vestimentas de pies a cabeza, solo que ellos no quisieron dejar escrito que habían encontrado una comunidad muy parecida. ¿Ustedes qué hicieron los dirigentes de este municipio en aquella época? Excelente, absolutamente nada, listo. Los veo pilos. No hicieron nada en aquella época, en el 93 nadie tomó acciones. Es hasta el 2000 que uno de los dirigentes, Carlos Mamanché, envía una carta a diferentes entidades. Gracias a él viene la corporación autónoma y toma este lugar. Del 2002 al 2005 nadie pudo volver a ingresar con el permiso propio y retiró más de 10 toneladas de basura de este lugar. Basura que ya estábamos causando la nueva generación. Así que no solamente fueron culpables los extranjeros en aquella época, también nosotros colaboramos con la depredación de este lugar, ¿vale? Resulta que la madre tierra es tan sabia que muy pocos tuvimos el privilegio de ingresar derecho por el boquete, darle la vuelta a la laguna, ¿cierto? Y tocar el agua, ¿cierto? Su merced también alcanzó, muy bien, muy pocos, ¿cierto? Hoy en día ya muy pocos quedan. Ya quedan pocos realmente, ¿cierto? Que tuvieron ese privilegio, podíamos dar la vuelta por el borde, en la parte superior también se podía caminar antiguamente y era un espectáculo, pero sí había mucha basura en aquella época. Cuando los conquistadores españoles, impulsados por la codicia y la legendaria historia del Dorado, llegaron en búsqueda de tesoros invaluables, la expedición liderada por González Jiménez de Quesada enfrentó desafíos en su travesía hacia la laguna de Guatavita, donde se creía que se encontraban los tesoros. A pesar de sus esfuerzos por drenar la laguna en búsqueda de riquezas, los resultados no fueron los deseados. Hoy en día la laguna de Guatavita se ha convertido en un símbolo cultural y una atracción turística significativa. Su historia y la influencia de la conquista española continúan inspirando la narrativa histórica y cultural de Colombia, destacando su importancia y la identidad del país. Y aquí finaliza nuestro documental de Guatavita. Y la leyenda del Dorado. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.